La historia del movimiento LGTBI+ en México no empezó en un desfile colorido ni en una marcha masiva, sino en el silencio, en la exclusión y en la resistencia cotidiana. Durante gran parte del siglo XX, las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y otras identidades vivieron marginadas, perseguidas y obligadas a ocultar quiénes eran para sobrevivir. Ser parte de esta comunidad no solo implicaba enfrentar estigmas sociales, sino también políticas represivas, detenciones arbitrarias y agresiones sistemáticas. Uno de los momentos clave en esta historia ocurrió en 1978, cuando por primera vez en México un grupo de personas LGBT marchó públicamente junto a otras organizaciones de izquierda, durante una manifestación por el aniversario de la Revolución Cubana. Aunque no era una marcha específicamente por los derechos de la diversidad sexual, fue un acto valiente y simbólico. Los integrantes del Frente de Liberación Homosexual salieron con mantas y consignas, enfrentando burlas, amenazas y una sociedad que apenas comenzaba a escuchar la palabra homosexual en voz alta y en público. Ese mismo año, también se celebró la primera manifestación del Día del Orgullo en la Ciudad de México. Fue pequeña, con apenas unas decenas de personas, pero representó el inicio de un movimiento más estructurado, que lucharía por visibilidad, por dignidad y por derechos básicos como el acceso a la salud, el trabajo y la protección ante la violencia. En ese contexto, surgieron organizaciones como Lambda y el Grupo Autónomo de Lesbianas o ICABET, que abrieron espacios de reflexión y apoyo entre personas que, hasta entonces, habían vivido sus identidades en soledad. Durante los años 80, el movimiento se enfrentó a nuevos retos, sobre todo por el estigma alrededor del VIH/SIDA, que afectó desproporcionadamente a hombres gays y bisexuales. Esta crisis, aunque devastadora, también fortaleció la organización comunitaria. Surgieron colectivos que ofrecían apoyo médico, acompañamiento emocional y exigían atención de gobierno, como el Grupo Sol y el Taller de Documentación e Información sobre Homosexualidad, TDH. Estas redes solidarias se volvieron indispensables no solo para salvar vidas, sino para poner en la agenda pública temas que hasta entonces eran tabú. El movimiento LGTBI+ en México, entonces, nace desde abajo, desde la resistencia y la necesidad de sobrevivir. Enfrenta la censura, el miedo, la invisibilidad y la violencia, pero también empieza a formar una identidad colectiva, una voz política y una demanda clara: existir con libertad y sin vergüenza. Durante los años 90, el movimiento LGTBI+ en México empezó a consolidarse como una fuerza social con presencia pública, discurso político y demandas estructuradas. El contexto internacional ayudó, tras la caída del muro de Berlín, y el avance de los derechos civiles en otras partes del mundo, México empezó a mirar con otros ojos la diversidad sexual. Las primeras marchas del orgullo comenzaron a reunir a más personas cada año, y aunque todavía enfrentaban burlas y poca cobertura mediática, ya no podían ignorarse tan fácilmente. Fue una década de creación de espacios, tanto físicos como simbólicos. Nacieron bares y cafés donde la comunidad podía reunirse sin miedo, pero también comenzaron a aparecer programas de radio, publicaciones impresas como la Revista del Closet, y organizaciones civiles más formales. Algunas se enfocaron en la defensa legal, como el Centro de Estudios y Apoyo Trans, CEAT, o el Centro de Documentación y Archivo LGBT, mientras otras se concentraron en salud, como el colectivo Sol, que jugó un papel clave en la atención de personas con VIH. La lucha dejó de ser solo de sobrevivencia, y se volvió también una batalla por reconocimiento legal y justicia social. A partir de ahí, comenzaron a presentarse iniciativas de ley contra la discriminación, propuestas para regular las uniones civiles y programas educativos sobre diversidad sexual. Aunque muchas fueron bloqueadas o ignoradas, el hecho de llevarlas al Congreso marcó un punto de inflexión. El Estado ya no podía fingir que la comunidad LGTBI+ no existía. Un momento importante llegó en el año 2000, cuando el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, aprobó la ley para prevenir y eliminar la discriminación, que incluyó explícitamente la orientación sexual. Fue una victoria simbólica que abrió camino a otros logros más concretos. También en esta época, figuras públicas comenzaron a salir del closet, rompiendo estigmas en el mundo del espectáculo, los medios y la cultura. Pero el crecimiento también trajo tensiones internas. El movimiento comenzó a diversificarse y también a fragmentarse.
Las realidades de una mujer lesbiana no eran las mismas que las de una persona trans o un joven gay del interior del país. Eso obligó a los colectivos a revisar sus estructuras y abrir espacios más incluyentes, que dieran voz a los sectores que seguían siendo invisibilizados dentro del propio movimiento. La presencia en medios aumentó, los personajes LGBTQIA+ comenzaron a aparecer, aunque estereotipados, en telenovelas, películas y noticieros. Aunque muchas veces reforzaban prejuicios, también ayudaron a que miles de personas supieran que no estaban solas, que había otros como ellas allá afuera, luchando por un país más justo. Esta etapa fue la transición de una lucha de calle a una lucha también en los pasillos del poder, en las universidades, en las leyes, en los medios. El movimiento dejó de ser marginal para convertirse en un actor político y cultural con presencia creciente. Y aunque el camino seguía lleno de obstáculos, ya se hablaba abiertamente de igualdad, matrimonio, derechos laborales y educación sexual integral. Con la llegada del siglo XXI, el movimiento LGBTQIA+ en México entró en una etapa de conquistas legales sin precedentes. Lo que durante décadas había sido resistencia desde la calle, comenzó a reflejarse en políticas públicas, reformas jurídicas y una mayor presencia institucional. A partir del año 2006, la Ciudad de México se convirtió en un laboratorio progresista que marcó el ritmo para el resto del país. En 2007, se aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia, el primer paso legal para reconocer las uniones entre personas del mismo sexo. Aunque limitada, esta figura permitió por primera vez formalizar relaciones no heterosexuales ante el Estado. 3 años después, en 2010, vino el cambio histórico. La Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal aprobó el matrimonio igualitario, incluyendo la adopción homoparental. Fue un acontecimiento sin precedentes en América Latina, y colocó a México como uno de los países pioneros en el reconocimiento de derechos igualitarios. Estas reformas no solo fueron importantes para quienes vivían en la capital, también sentaron las bases para impulsar litigios estratégicos en otras entidades federativas. Activistas y organizaciones comenzaron a promover amparos en estados donde se negaban los derechos de las parejas del mismo sexo, lo que generó presión jurídica y social. Gracias a esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, emitió criterios clave. En 2015, declaró inconstitucional cualquier ley que limitara el matrimonio a parejas heterosexuales, dando un mensaje claro a los congresos locales. De forma paralela, se avanzó en otro frente vital, el reconocimiento de la identidad de género. En 2014, la Ciudad de México permitió por primera vez a las personas trans realizar el cambio de nombre y sexo en sus actas de nacimiento mediante un trámite administrativo, sin necesidad de juicios ni exámenes médicos. Esta medida fue aplaudida internacionalmente y replicada en otros estados. Años más tarde, entidades como Jalisco, Oaxaca, Puebla, Baja California y Yucatán se sumaron a esta iniciativa, aunque el avance ha sido desigual. La aprobación de leyes antidiscriminación, la tipificación de los crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género, y el acceso a servicios de salud específicos para personas LGBTQIA+ han sido logros construidos a base de años de activismo constante. Si bien muchas de estas medidas enfrentaron resistencia política y social, el marco legal de México comenzó a alinearse con los principios internacionales de derechos humanos. Sin embargo, estos avances no llegaron por sí solos. Fueron resultado de alianzas entre colectivos, litigantes, periodistas, artistas y algunos legisladores comprometidos. También fue clave el respaldo de organismos internacionales y comisiones de derechos humanos que dieron legitimidad a las exigencias del movimiento. El mensaje era claro, no se trataba de pedir privilegios, sino igualdad ante la ley. Y aunque el camino aún estaba lejos de ser parejo en todo el país, las reformas legales abrieron un horizonte antes impensable, el de un México donde el amor y la identidad ya no fueran motivo de castigo, sino de reconocimiento y dignidad. A pesar de los avances legales y de una mayor visibilidad mediática, ser LGBTQIA+ en México sigue siendo un desafío, especialmente fuera de las grandes ciudades. Mientras en algunos estados se celebran bodas entre personas del mismo sexo con apoyo institucional y eventos de orgullo respaldados por gobiernos locales, en otras regiones las personas LGBTQIA+ viven con miedo, sin acceso a derechos básicos y expuestas a niveles alarmantes de violencia.
Uno de los retos más graves es el aumento de los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género. Organizaciones como Letra S y Transgender Europe han documentado año con año asesinatos de personas LGBTQ+, especialmente mujeres trans y personas no binarias. Estos crímenes, muchas veces perpetrados con extrema violencia, rara vez se investigan adecuadamente y casi nunca reciben sentencias ejemplares. La impunidad es una constante. La discriminación también persiste en el acceso a salud, educación y empleo. Muchas personas trans, por ejemplo, enfrentan barreras estructurales desde edades tempranas, abandono escolar, rechazo familiar, dificultades para conseguir empleo formal y falta de atención médica respetuosa. En consecuencia, un alto porcentaje termina en economías informales, como el trabajo sexual, sin acceso a seguridad social ni garantías de vida digna. Además, la brecha entre zonas urbanas y rurales sigue marcando profundas diferencias. Mientras en la Ciudad de México o Guadalajara existen centros de salud especializados y redes de apoyo comunitario, en zonas rurales muchas personas LGBTQ+ deben ocultar quiénes son por temor a ser rechazadas o agredidas. El conservadurismo social, la influencia religiosa y la falta de políticas públicas generan un entorno hostil donde salir del closet puede poner en riesgo la vida. La representación en los medios y la política también plantea retos. Aunque hoy en día vemos personajes abiertamente LGBTQ+ en series, películas e incluso cargos públicos, aún predominan los estereotipos o las narrativas superficiales. Hay avances importantes, como el activismo de figuras como Temístocles Villanueva, Salma Luébano o Amaranta Gómez Regalado, pero el movimiento reclama una representación más diversa, real y alejada del folclorismo o la burla. Y no podemos ignorar el auge de discursos de odio en redes sociales. Con el crecimiento de plataformas digitales, también creció la exposición al acoso virtual, las campañas de desinformación y las expresiones abiertamente homofóbicas o transfóbicas. La violencia simbólica puede ser tan dañina como la física, especialmente para jóvenes que apenas están descubriendo su identidad. El reto del movimiento LGBTQ+ hoy no es solo avanzar en leyes, sino en transformar la cultura, desmontar prejuicios y garantizar que todos, sin importar dónde vivan, tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades. La lucha no se ha terminado. Cambió de escenario, se diversificó, y ahora busca justicia, equidad y representación plena en todos los espacios. Hoy, el movimiento LGBTQ+ en México se encuentra en una etapa de transformación profunda. Ya no es un solo frente, sino una constelación de voces, experiencias y luchas que se entrelazan para construir un país más justo y plural. La generación más joven ha tomado las banderas del activismo con nuevas herramientas, desde las redes sociales hasta el arte urbano, abriendo caminos distintos a los de sus predecesores, pero con la misma urgencia: vivir con dignidad. Uno de los rasgos más potentes de este nuevo momento es la interseccionalidad. Ya no se habla solo de orientación sexual o identidad de género, sino de cómo esas identidades se cruzan con otras condiciones como el color de piel, la clase social, la discapacidad, la etnicidad o el lugar de origen. Activistas indígenas, afrodescendientes, migrantes o personas con discapacidad han tomado la palabra para visibilizar que dentro del propio movimiento hay desigualdades que deben atenderse. También ha cobrado fuerza la defensa de los derechos trans e intersex, muchas veces relegados en los discursos generales. La demanda ya no es únicamente por el matrimonio o el reconocimiento legal, sino por una vida sin violencia, por acceso a salud integral, por educación con enfoque de género, y por leyes que respeten la diversidad corporal desde la infancia. Colectivos como Infancias Trans, Red de Juventudes Trans o Intersex México han logrado posicionar sus agendas en el debate público. La educación sexual integral con enfoque de derechos humanos es otra bandera clave. Organizaciones y docentes en todo el país trabajan para garantizar que las infancias y adolescencias crezcan informadas, respetadas y libres de prejuicios. Esto, a largo plazo, es una de las herramientas más poderosas para desmontar la homofobia, la transfobia y el odio. A la par, el arte, la cultura y los medios alternativos se han vuelto aliados fundamentales. El cine, el teatro, el drag, la literatura queer, los podcasts y canales de TikTok o YouTube creados por jóvenes LGBTQ+ han ampliado las formas de narrarse a sí mismos, lejos de los filtros tradicionales. Estas expresiones no solo empoderan,
También generan comunidad y permiten que más personas se reconozcan y se conecten. Y aunque los avances son reales, el movimiento no baja la guardia. Las regresiones siempre son posibles, iniciativas de ley contra los derechos de las personas LGBTQIA+, discursos de odio desde tribunas políticas o religiosas, y la criminalización simbólica siguen apareciendo en la vida pública. Por eso, la memoria histórica es fundamental, saber de dónde venimos para entender hacia dónde vamos. El movimiento LGBTQIA+ en México no está cerrado ni terminado. Se renueva constantemente, crece con cada generación y se expande con cada historia compartida. Aún hay mucho por conquistar: salud, justicia, representación, paz. Pero lo que ya se ha logrado, y lo que hoy se defiende, es prueba de que las luchas colectivas pueden cambiar realidades. La diversidad no es una amenaza, es una fuerza vital que enriquece a México, y lo proyecta hacia un futuro más libre e incluyente.